Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, primero que todo, un gusto estar con ustedes aquí otra vez. Para CKF es muy importante estar cerca de ustedes, sobre todo en este momento que aparentemente estamos más lejos, pero realmente no. Nosotros seguimos haciendo presencia no solo en nuestros clientes, sino también en todas las personas que están interesadas por ampliar su conocimiento y nosotros con todo el gusto del mundo queremos compartir con ustedes todo lo que estamos aprendiendo porque día a día nosotros estamos aprendiendo, igual que ustedes. El mundo avanza a una velocidad tan rápida que nunca va a ser suficiente lo que sabemos. Y eso es nuestra pasión es aprender todos los días por darles lo mejor, por llegar con ustedes con ese conocimiento diferente, innovador. Siempre estamos en la búsqueda de las mejores soluciones. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo que llamamos la nueva era del Big Data, pero no como estamos acostumbrados a verla, sino realmente cómo es esa llegada a la industria. Porque la palabra Big Data realmente ya no es nueva para nadie, ¿sí? Ya no estamos hablando de una palabra que es totalmente desconocida o que implica un mundo desconocido, sino que estamos hablando de algo que ya hace parte de nuestro día a día, ¿sí? Entonces, en este momento es algo, lo nuevo es que esté en la industria y realmente vamos a ver cómo esto nos ayuda a impactar en los resultados que tenemos en nuestras plantas, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones y, por qué no, en nuestra vida. Y para seguir, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan hablar de Big Data? Les doy un minuto mientras respondemos esa pregunta. Me presento, mi nombre es Mayra Fernanda Maya, para los que no me conocen. Yo soy ingeniera electromecánica, gerente de mantenimiento con especialización en gerencia de mantenimiento y ahora estoy trabajando como ingeniera de transformación digital y business intelligence para SKF Latin Trade. Se preguntarán cómo una ingeniera electromecánica termina en los temas de transformación digital y business intelligence. Pues básicamente por amor a los datos. Desde siempre, desde niña, me han encantado los números, la información. Después tuve la oportunidad de trabajar como ingeniera de confiabilidad en el campo petrolero y allí ratifiqué por qué ese amor a los datos realmente nos da sentido y puede hacer muchos cambios. Ahora, en el proceso de transformación digital, vemos cómo los datos y la información realmente son transversales a todo, a nuestra vida incluso. Y ahora que están respondiendo esta pregunta de qué piensan cuando escuchan hablar de Big Data, creo que para muchos no va a ser raro recordar y ver el Big Data como algo terrorífico o nos es desconocido Cambridge Analytics o el tema de Target y cómo descubrió a través del Big Data que una mujer estaba embarazada incluso antes de que ella lo sabía. Muchos de nosotros tenemos ese miedo al poder de la información porque vemos cómo está siendo utilizado en nuestra vida diaria. Vemos que cada vez es más polémico el tema de Facebook, Instagram, ahora TikTok. Entonces, nuestros datos son cada vez más transparentes y les sorprenderá saber que cada uno de nosotros deja una huella. Con solo un clic, tal vez podemos estar dejando más de 5.000 registros que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ese lugar al que le damos clic ya está dejando una huella que nos dice qué patrones de comportamiento estamos teniendo. Muchos de ustedes están escuchando pues que cuando piensan en Big Data piensan en bases de datos, en estadística, piensan en redes sociales, en ciberseguridad. Efectivamente, Big Data es todo lo que acaban de decir, ¿sí? Y puede ser tan constructivo como destructivo. Pero volvamos a lo básico, volvamos a qué es Big Data. Y de aquí traigo una definición de Gartner que nos dice que son activos de gran volumen, velocidad
y variedad que exigen formas de procesamiento rentables e innovadoras, permitiendo la generación de insights, toma de decisiones y automatización de procesos. Entonces, cuando yo veo esta definición, llama la atención ciertas palabras clave, como por ejemplo, activos. Y sé que para muchos de ustedes esa palabra va a ser aún más reveladora. Cuando uno habla de un activo, hablamos, por ejemplo, de nuestra casa, que es un activo, tal vez unos dicen que es pasivo, pero no voy a entrar a esa polémica en este punto. Cuando hablamos de nuestras plantas, un motor es un activo, la compañía es un activo, hablamos incluso de activos humanos. La data es un activo. ¿Y por qué es un activo? Porque puede darnos valor, o por el contrario, puede arruinarnos. Por lo tanto, ¿no les parece que merece ser gestionada correctamente? Otra palabra clave, rentables e innovadoras. Y aquí viene, cuando hablamos de Big Data, tiene sentido en el momento que la hacemos rentable y las transformamos para nuestro diario vivir, nuestra toma de decisiones. Innovación es otra de esas palabras clave que estamos escuchando a todo momento. La innovación es no solo crear una cosa totalmente nueva, no vamos a el nuevo Tesla, no necesariamente eso es innovación. Innovación es pensar diferente, es hacer cosas diferentes, es creatividad, es salir de nuestra zona de confort, dejar de hacer las cosas, atrevernos a pensar diferente. ¿Sí? Entonces, cuando incluimos el Big Data dentro de esto, es un llamado a eso, a ser innovador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos ayude a esa generación de insights. Insights es otra palabra que es tan difícil de traducir del inglés al español, pero básicamente yo lo asocio con inspiración. Cuando tú tienes la información y logras utilizarla para inspirarte, para pensar diferente y tomar decisiones basadas en eso, el Big Data tiene sentido. Así que con esta definición vamos a dejar de pensar que es simplemente un volumen de información, simplemente que es un conjunto de unos y ceros, y vamos a empezar a pensar que realmente es una fuente de inspiración. Todo siempre y cuando lo sepamos utilizar. Y acá vienen las 5 E's del Big Data. Estas 5 E's fue una manera de definir lo que es Big Data. Doug Lagney, en el 2001, que fue uno de los ingenieros de Gartner que hizo la definición que vimos anteriormente, partió de solo 3 V, que son volumen, velocidad y variedad. Esos 3 primeros aspectos fueron los que se contemplaron para las características que definían el Big Data. Con el pasar de los años, vamos a sumar 2 palabras importantes: veracidad y valor. Que no se nos olviden porque son supremamente trascendentales. Sobre todo, veracidad porque estamos hablando de confianza y valor porque estamos hablando de realmente un retorno a la inversión. Y no es malo pensar en retorno a la inversión. Finalmente, si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros trabaja por dinero, por felicidad, por un objeto, que algo es valioso. Cada cual tiene sus intereses y la definición de valor resulta ser supremamente subjetiva. Para mí, tal vez lo más valioso no es vivir como un nómada errante viajando por el mundo. Tal vez yo también disfruto de estar en mi casa. ¿Sí? Como para otros, su sueño sí es viajar por todo el mundo y no tener un lugar fijo. La definición de valor varía de un lugar a otro. Ahora, llevemos esto a nuestra organización, porque recuerden que estamos enmarcando en la nueva era del Big Data a la industria, ¿cierto? Entonces, la mayoría de nosotros trabaja para una organización, trabaja para una compañía que está regida por diferentes valores y tiene unos objetivos particulares. El valor que da la organización a la sociedad cobra relevancia, al ambiente también, y por supuesto al nivel económico.
No vamos a decirnos mentiras, pero toda organización trabaja por un retorno a la inversión. Eso quiere decir que por más buenos que nosotros seamos recogiendo datos, si no los convertimos en valor para la organización o valor para nosotros mismos, realmente no tiene sentido. Vamos a pensar entonces, yo puedo tener un montón de información mía, ¿sí? Yo sé cómo están mis finanzas, soy organizado en las deudas que tengo, pero ¿qué hago con todas esas cosas? ¿Cómo le doy yo valor y convierto que esa información realmente tenga un impacto? Vámonos entonces a las estadísticas, que yo sé que muchos de ustedes aman la estadística. El Big Data cobra relevancia, ¿por qué? Porque son tan solo 43 trillones de gigabytes de datos van a ser creados este año, solo este año. Y partiendo de que un gigabyte es 10 a la 9, es decir, 1.000 millones de bytes, ¿sí? Es una cifra que realmente es difícil de imaginarnos en la cabeza. 300 veces más volumen de datos que el 2005. En 15 años, el nivel de información está creciendo exponencialmente. Y cada día que pasa crece aún más. Y cada día son 2.3 trillones de gigabytes los que son creados, con la salvedad de que cada día aumentan más. Y nos preguntamos por qué. Porque ayer y hoy estamos llenos de puntos de información. Si pensamos a nivel personal, como les decía hace unos momentos, cada clic o cada like, cada corazoncito que damos en nuestras redes sociales genera un montón de datos. Esta huella digital no es solo uno lo que da. De ahí sale información sobre nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que queremos o no hacer, nuestras tendencias. Eso quiere decir que cada punto se puede multiplicar. Ahora vamos a la industria. ¿Qué Big Data manejábamos ayer y manejamos hoy? Monitoreos. Entonces, ya estamos hablando nosotros del mantenimiento predictivo, ¿sí? Muchas de las plantas en las que trabajamos y las que conocemos están aparte de los monitoreos que hace una persona con un equipo que va y monitorea cómo está el nivel de vibraciones de los motores, bombas, de cada uno de los activos, temperaturas, ensayos no destructivos que también dejan resultados, termografías, ¿sí? También estamos instalando sensores como los que estamos viendo ahí. Entonces, ya no solo estamos hablando de un sensor que no necesita que uno vaya caminando cada cierto tiempo, sino que según la programación que le demos, emite una señal, ya estamos hablando de datos, de unos y ceros. Aparte, los sensores de variables de operación. Entonces, cuántas piezas están pasando por una banda transportadora, por ejemplo, cuánto es nuestro nivel de producción, cuál es la presión, cuál es la temperatura, vuelven. Cada vez podemos sensorizar más y es lo que nosotros llamamos el Internet de las cosas. Entonces, absolutamente todo está llevando una tendencia de sensorización. No solo nuestras casas, nuestras plantas, las ciudades, las cámaras, todo lo que está con algún tipo de transmisión de datos está arrojando y alimentando ese Big Data. El ERP y los sistemas de información. Resulta que todas las plantas y organizaciones, en vista al volumen de datos, requieren sistemas que pueden resumir pues la mayoría de todas sus actividades y operaciones. Registramos los activos que tenemos, el personal que tenemos y todas las cosas que podemos imaginar, sin contar, por ejemplo, el tema financiero, ¿no? Que obviamente también va incluido ahí. Entonces, imaginémonos si aparte de las variables que estamos monitoreando a nivel físico de nuestras plantas y de nuestro día a día,
vamos a incluir o vamos a pensar en temas de variables financieras. El clima, los sensores atmosféricos. Si miran a su alrededor, absolutamente todo está siendo rastreado y llevando información a la nube. Nuestros dispositivos móviles, por supuesto, cada vez queremos tener el conocimiento de qué está pasando en nuestra planta. Nuestro correo electrónico ya está en nuestro celular. Los mensajes, WhatsApp, todo eso ya está en nuestro celular. Y hay una tendencia que ya es de ayer, lo que pasa es que también en nuestra región desconocemos muchas de las tendencias que van, pero muy pronto todo debe estar en la nube. Eso de tener un servidor del tamaño de un cuarto en una empresa está en vía de extinción. Todo debe ir a la nube, todo tiene que tiene esa tendencia de ser transparente y transversal a toda la organización. Los inventarios también están siendo incluidos en el ERP, de manera que también tenemos más registro de datos en todo lo que nos rodea. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuándo usan ustedes el Big Data? Tal vez cuando es demasiado tarde. En general, esta es una foto de, no sé si recuerdan, una de las grandes catástrofes a nivel industrial, y fue la catástrofe en México de Vipil. Entonces ya vemos cómo un accidente evitable, ¿sí? Pudo, precisamente por el estudio de los datos, prevenirse, ¿sí? Por el estudio de las tendencias, de los comportamientos de las personas, de las variables operativas. Entonces, vamos a preguntarnos si realmente nosotros estamos utilizando el Big Data en el momento adecuado o si siempre esperamos que pase lo inesperado para utilizarlo. Y esto se ve mucho, mucho en las plantas. Acabamos de ver cómo la mayoría de plantas ya tiene implementado una rutina de mantenimiento preventivo, predictivo, en la que utiliza los sensores para monitorear las variables operativas de los equipos. Variables que podrían decirnos cuándo van a fallar. Variables que podrían decirnos qué tipo de mantenimiento yo puedo aplicar para minimizarlo, mitigarlo o anticiparlo. Somos felices tal vez teniendo un mantenimiento predictivo, pero la mayoría de las decisiones que tomamos que salen del mantenimiento predictivo son tomadas después de que el equipo falla. Y es cuando el equipo falla que nos vamos a mirar el histórico de comportamiento de ese equipo. Si ya tenemos nosotros un monitoreo de temperatura de mucho tiempo atrás y el monitoreo de duraciones, y lográramos hacer ese clic entre cada una de las variables, tal vez pudiésemos atenderlo a tiempo. Esa es la nueva era del Big Data en la industria. Es ese momento en el que realmente nos volvemos predictivos, pero en la acción y en la interpretación de la data, no solo en la implementación del mantenimiento. Y utilizamos esos datos para combinarlos con las demás variables que estamos monitoreando, de manera que no sea algo aislado y que realmente nos dé valor. Porque, ¿qué pasa? Somos ricos en datos y pobres en información. Y eso pasa muchísimo en la industria. Nos encanta reunir datos. Nos encanta recolectar temperaturas, presiones, vibraciones, análisis de lo que se nos ocurra, pero realmente los procesamos cuando es demasiado tarde. Si Cambridge Analytics, Facebook, Amazon están utilizando todos los datos para ser aún más competitivos en la empresa y a nivel global, y tal vez dominar de un u otro modo todo lo que el entorno comercial conlleva. ¿Qué haríamos nosotros a nivel industrial
si logramos hacer esa fusión de información. Haríamos maravillas, porque simplemente dejaríamos de subutilizar toda esa información para realmente aplicarla y tomar acciones en el mejor momento posible. Y aquí vienen estadísticas que duelen, como por ejemplo que el 70% de los datos capturados no se utiliza. Si nosotros tuviésemos esa capacidad para procesar, esa cultura para pensar a través del dato y para tomar decisiones, tendríamos un impacto que agregaría valor increíble en la organización y sobre todo también a nosotros como profesionales. Es hora de pensar diferente, es hora de hacer las cosas diferentes y de no solo limitarnos a lo que normalmente vemos. Eso es parte de la magia que tiene el Big Data. Yo no vengo solo a mostrarles y a acordarnos de los problemas que ha tenido el Big Data, porque realmente es una oportunidad también. Y depende de cada uno de nosotros qué tan oportunos somos con esa información, qué tan proactivos somos con esa información y cambiamos nuestra forma de trabajar. 3/4 de los ejecutivos ven el potencial del Big Data. 3/4. Si ustedes les preguntan a las organizaciones si les interesa el procesamiento de datos, van a decir que sí, porque ya se ha visto el impacto que tiene un procesamiento inteligente de los datos. Incluso da miedo, que lo vimos al principio. Pero si utilizamos toda esa capacidad y toda esa nueva tecnología para el impacto positivo de agregar valor a nuestras industrias, a nuestra manera de trabajar, ¿no les parece que sería maravilloso? Es una realidad que las nuevas tecnologías están acá y nadie las va a frenar. ¿Sí? No las podemos frenar. Van a pasos agigantados, a una velocidad agigantada. Toman ventaja de ellos en el momento que nosotros los ignoramos. Ese es el momento en el que nosotros damos una apertura de puertas a la inseguridad. Si realmente conocemos el poder de los datos y cómo sacarle provecho a ellos, también sabemos cómo nosotros podemos defendernos de esa malintención que muchos tienen por los datos. En estos momentos, la nueva era del Big Data debe tener un impacto positivo a nivel industrial, porque eso nos permite ser más óptimos en todos nuestros recursos. Y eso implica también un impacto positivo en el ambiente. 27% de los ejecutivos ven rentabilidad en el Big Data. Y esto es preocupante, porque es solo el 27%. Ni siquiera el 50% ve que haya una rentabilidad en el Big Data. ¿Por qué? Porque realmente falta que se le dé valor, falta que se active la toma de decisiones a través de los datos en un impacto real a los datos y a la organización. Tenemos que alinearnos con los objetivos organizacionales, de manera que el procesamiento de la información realmente traiga una rentabilidad, no solo para los ejecutivos, sino también un impacto positivo para el medio ambiente. Menos residuos es medio ambiente. Y ya lo hemos visto en esta época, como se han despejado cielos, la naturaleza ha salido. ¿Por qué? Porque hay una reducción del impacto en la industria. Si nosotros utilizáramos toda la información que tenemos, los niveles de contaminación también disminuirían. Eso quiere decir que es otra manera de darle valor a la organización, porque es indiscutible que toda organización tiene un compromiso medioambiental y aquí es donde hablamos de economía circular. Aquí es donde hablamos de cómo nosotros debemos, como profesionales y como partes de una organización, impactar en todo nivel a ese planeta al que tanto le debemos. Nuestra capacidad de acceder, analizar y accionar el Big Data va muy por detrás de nuestra capacidad para recopilar. Y acá hago un punto de reflexión y les acabo de decir que el volumen es increíble, ¿verdad? Estamos hablando de cada día crece y crece y crecen los datos.
Tampoco voy a pedir que nosotros de buenas a primeras nos volvamos unos científicos de datos, ¿sí? Porque son muchas variables las que hay que contemplar. Pero aquí es donde viene trabajar inteligentemente, trabajar con nuestra organización, mostrar el valor de los datos y ser muy, muy enfocado en realmente lo que queremos de ellos. No se trata de ponernos ahorita a integrar incluso los datos que tenemos con los datos meteorológicos para ver cuándo es el mejor día para hacer un mantenimiento. Ese es el ideal. Allá seguramente llegaremos. Pero empecemos por lo básico. Empecemos primero identificando qué variable rastrear. ¿Cómo identificamos nosotros las variables que realmente impactan el negocio? Y acá va. Por cada 100 variables que se recopilan, hay menos de 10 que son críticas para el negocio. ¿Por qué? Porque simplemente vamos, googleamos y miramos qué es lo que está de modo medir. Y ya. Nosotros no podemos ir de afuera sin pensar en realmente nuestra esencia. Y nuestra esencia es, vamos a mirar cuál es la visión de la organización, cuáles son los objetivos del negocio y seleccionamos esas variables que realmente van a impactar a esos objetivos organizacionales. Ley de Pareto, 80-20. Enfócate en el 20 que va a impactar en el 80. Otro problema que tenemos, la limpieza de datos. Vamos primero con la limpieza de datos. Es tanta la información que la depuración de la misma es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque falta una cultura de datos también. Nosotros podemos poner a los operadores a diligenciar registros de procesos, pero si realmente no creamos esa cultura y vamos a transmitir el mensaje de qué tan importante es diligenciar bien el dato, qué tan importante es hacerle una minería, hacerle una limpieza, vamos a tener basura. Y cuando tú metes basura en un proceso, basura te va a salir. Esto no transforma las cosas de la noche a la mañana. Y si no hay una buena limpieza de datos, va a ser más difícil alcanzar ese Big Data. Las insuficientes herramientas de BI. Desafortunadamente, nuestras organizaciones no están acostumbradas a invertir en esas herramientas de inteligencia de negocio. No están acostumbradas a implementar software que les permitan hacer esas depuraciones y menos a entrenar personas que nos ayuden a hacer a aplicar esas herramientas, ¿sí? Entonces, hablamos mucho de la infraestructura sólida para almacenar datos, pero necesitamos también adaptarlos a lo que tenemos ahorita. Incluso hay muchas de las organizaciones que ni siquiera tienen un ERP, lo cual es gravísimo, porque la información básica de la empresa, del negocio, no está siendo registrada. Entonces es importante hacer un assessment de una evaluación de cuáles son esas herramientas que realmente van a tener un impacto. Todo tiene un nivel de madurez, ¿sí? Solo que necesitamos conocer nuestra realidad para ver cómo paso a paso vamos avanzando en eso. Pero no nos tomemos todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, porque el mundo, como les decía, avanza cada vez más rápido. Adicional, los científicos de datos. Si han visto últimamente, verán que es una de las profesiones del futuro. Realmente son una de las profesiones del presente. ¿Sí? No hay suficientes científicos de datos calificados. Las organizaciones no tienen un recurso para administrar el Big Data. No hay competencias técnicas para hacer ese almacenamiento, esa limpieza y ese acceso fácil de los datos. Es costoso desarrollarlas internamente, no lo voy a negar, pero va a ser necesario. Y va a ser necesario también que nosotros, cada uno de nosotros, nos familiaricemos al menos con los términos básicos de lo que es hablar de minería de datos, de procesamiento de datos, de ciencia de datos, de estadística. ¿Por qué? Porque podremos contar con un científico de datos, pero si no sabemos ayudarlo, alinearlo a las metas organizacionales y no hablamos en ese lenguaje, vamos a estar por fuera. Hay muchas formas de sacarle provecho a la data.
pero realmente ninguna es parecida a la que se muestra en la imagen. Los datos así no nos van a arrojar absolutamente nada. Los datos necesitan ser trabajados, necesitan ser planeados, necesitan ser estructurados para que realmente nos den valor. Ahora, el Big Data hoy, no mañana. Esto ya se está viviendo en muchas organizaciones. Esto ya lo estamos viviendo nosotros en muchos entornos. Inteligencia artificial, machine learning, gemelos digitales, supply chain 4.0, dispositivos móviles para cualquier aplicación industrial. Aquí acuérdense que estoy haciendo énfasis en la industria. La escalabilidad y la expansión de todas esas tecnologías. El edge computing, la red 5G, el blockchain, y ahora, esta sí puedo dejarla que para mañana, todavía nos falta un poquito, de la computación cuántica. Entonces, ya estamos viendo un sinnúmero de tecnologías que se soportan en el Big Data. Y es que todo lo anterior, todo lo que acabamos de mencionar, está soportado y basado en el Big Data. La inteligencia artificial solo es posible y los procesos de Machine Learning solo es posible cuando hay un volumen grande de información. Porque de qué otra manera le enseñas a los algoritmos un paso a paso, si no es de ese aprendizaje constante, a través del volumen de datos que muestran la experiencia de lo que está pasando. Los gemelos digitales que nos van a permitir hacer simulaciones de el as-built o de los planos que están construidos de nuestro equipo, de nuestra construcción, y con Big Data alimentarlos para poder hacer experimentos, modificar variables, a ver si esas cosas que queremos corregir o aplicar tendrían un efecto y qué efecto tendría, lo cual nos va a permitir medir el riesgo o controlar el riesgo más que medir. El supply chain 4.0 o una cadena de suministro que está interconectando no solo la empresa con su proveedor, sino los proveedores con las fábricas, haciendo que la planificación y la elaboración de las cosas sea lo más asertivo posible a la demanda real. Menos desperdicios significa un supply chain 4.0, porque vamos a decirle a la fábrica que realmente el consumidor está utilizando. Tal vez en sus organizaciones, si están trabajando en el sector de manufactura, si ustedes conocieran realmente cuáles esas piezas que están consumiendo, que se están vendiendo, y de esa manera planifican menos desperdicios al final, menos inventario muerto, menos basura, menos basuras, menos contaminación, economía circular. Cuando hablamos de Edge Computing, estamos hablando de cómo vamos a tener plataformas que no van a centralizar todos esos complejos análisis en un solo punto, sino que van a ser capaces de, en ciertos lugares, hacer un poco de procesos que no saturarán el servidor central, ¿sí? 5G, que nos va a permitir aún optimizar y mejorar todo ese tratamiento de datos. Blockchain, que no estoy hablando de bitcoins, no los confundan. Blockchain es una nueva tecnología que va a llegar, que está llegando y que sin ninguna duda vamos a migrar allá, lo cual también dejaría un montón de datos. Y la computación cuántica, que está utilizando pues unos computadores utilizando todas las bases cuánticas, toda la base cuántica que tenemos. Ya no solo estamos hablando de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros computadores, sino utilizaríamos toda la ciencia cuántica para hacer un procesamiento óptimo de toda esa información. Como les decía, cada vez es mayor y al ser mayor, más difícil de procesar. Y precisamente para eso también se está preparando la computación. Pero más allá de tecnologías,
Más allá del volumen del Big Data y cómo está creciendo y cómo es un pilar fundamental para toda la proyección tecnológica que tenemos en estos momentos, está los insights, está cómo la información nos inspira, cómo nos ayuda a pensar diferente, cómo nos da ideas, cómo las podemos aplicar, cómo las podemos utilizar en la toma de decisiones y cómo creamos una cultura del dato. ¿Cómo hacemos que nuestros técnicos piensen que el dato es importante y que si es bien tomado, va a ser bien implementado y vamos a tener una asertividad mucho mejor? Esto es cultural. ¿Cómo vamos a generar una cultura desde la gerencia también y desde nosotros mismos? Que se siente uno con su equipo de trabajo, con sus compañeros, no necesariamente con el jefe, sino con los pares, y hablemos de números, hablemos de estadística, hablemos de hechos, de facts, de lo que realmente está ocurriendo. Eso nos lo da el dato. Esa es la nueva era del Big Data, cuando realmente la activamos, cuando realmente la utilizamos para tomar decisiones en nuestra industria, en nuestro negocio, en nuestra vida y en nuestra forma de trabajar. Esa es la verdadera nueva era del Big Data, que no es que sea de ayer o que vaya a ser mañana. Ese es el hoy. Y mucha gente ya lo ve como el ayer, ¿sí? Pero necesitamos cambiar esa forma de pensar. Necesitamos darle orden a ese Big Data que simplemente recolecta unos y ceros en alguna nube para luego procesarlo, darle un orden, depurarlos y realmente que nos dé decisiones que estén muy alineadas a lo que realmente quiere la organización, a lo que realmente queremos nosotros como profesionales y sobre todo como personas. La invitación del día de hoy es a eso, ¿sí? A tomar decisiones en tiempo real basadas en datos complejos, o al menos en los datos que tenemos, ¿sí? En la industria ya tenemos muchos datos, ya tenemos ERPs, tenemos históricos de mantenimiento, históricos de consumo, históricos de operaciones. Si lo fusionamos con nuestras estadísticas de marketing en cada empresa, con las estadísticas del gobierno, de lo que ya estamos viendo, las estadísticas no son solo para ver cuántos contagiados hay cada día. Las estadísticas también nos muestran cómo está creciendo el país o cómo no está creciendo. Nos muestra cómo están las personas distribuidas, cuáles son sus preferencias, nos muestra cómo está nuestro planeta. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en ese tipo de datos, estamos ya pensando diferente. Estamos ya poniendo en contexto todo lo que está llegándonos por uno u otro medio y realmente dándole un orden. Para eso es clave e indispensable la planificación. Y tal vez las personas de mantenimiento y operaciones estén acostumbrados a escuchar esa palabra. Siempre nos invitan a planear, que vamos a planificar, que el mantenimiento planeado, que el mantenimiento preventivo, que planeemos la producción, incluso con nuestra vida. O sea, ya estamos escuchando términos que, menos mal, se están escuchando ahora hablando de planeación financiera. ¿Sí? Esa palabra es clave. Esa palabra es clave, es muy, muy importante. Pero también pensemos que planear sin ejecutar tampoco tiene sentido. No voy a decir que una o la otra es más importante porque realmente no lo son. Son complementarios. La una sin la otra no tendrá seguramente un buen fin. O tal vez el camino será más largo. La planificación nos da el norte, como Waze, nos da la mejor ruta, o por lo menos nos ayuda a identificar las diferentes rutas que nos van a ayudar a llegar a cierto punto. ¿Cómo hacemos esa planificación dentro de nuestra industria? Debemos primero estar enfocados en la consecución de los objetivos, en la visión y la misión de la organización. Por ejemplo, nuestra misión y nuestra visión en SKF es tener un mundo de rotación confiable. De ahí parte todo, que el mundo siga girando. Sí, nosotros, como ustedes saben, el core de nuestro negocio son los rodamientos. Pero alrededor de eso
más que el rodamiento está la rotación confiable y es por eso que nuestro portafolio va no solo con rodamiento, sino también con tecnología, con sellos, transmisión de potencia, lubricación, servicios, entrenamientos, todos los factores que nos ayudan a empalancar esa visión. Entonces, lo primero es que cada una de las personas en nuestra organización e incluso nosotros mismos asimilemos realmente cuál es nuestro objetivo para poder dar ese enfoque. Y vamos dando un enfoque incremental en las personas, todo proceso de transformación, porque el uso del Big Data hace parte de una transformación cultural y está también dentro de lo que nosotros llamamos una transformación digital, basada siempre en las personas, no solo en los procesos, no solo en la tecnología, sino primordialmente en las personas. Cuando nosotros logramos crear ese sentido de pertenencia en cada persona, con el objetivo organizacional, que espero que la mayoría de sus organizaciones, si no todas sus organizaciones, tengan, por supuesto, un objetivo social y un objetivo ambiental muy claro, eso hará que nosotros como personas también lo asimilemos más rápido, porque cada uno de nosotros tenemos valores que si están alineados a los de la organización, pues el trabajar ya no va a ser simplemente pues un trabajar aburrido como todo el mundo lo pinta, sino será ese trabajo con pasión y por gusto, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tengamos claro cuáles son los objetivos, la visión y la misión de la organización, vamos a empezar a identificar cuáles son las variables que tenemos en nuestra organización. Y ahí es importante tener el big picture o pintura completa de todo lo que lo tenemos. Es como dejar todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, ¿sí? Ustedes voltean todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y empiezan a decir, ¿qué variables mido yo? ¿Qué variables puedo medir? Y ustedes ya tienen una lista, ¿sí? Entonces empiezan por lo que ya tienen. Luego van mirando con qué pueden complementar. Ahora identificaríamos entonces cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a darle sentido a ese Big Data. Podemos partir desde Excel. O sea, no es excusa. Nosotros podemos empezar y luego darles enfoque incremental. Luego pasamos de pronto a R, a Power BI, a ClickSense, a Power Query, a programación ya como tal. Entonces ya podríamos extrapolarlo más y más y más. Pero que las herramientas no sean un impedimento. Lo que sí les digo es que sí hay que tenerlas presentes. Porque no puede ser una excusa que en el momento no se pueden adquirir. Va a ser necesario adquirir e invertir. Eso es indiscutible. ¿Sí? Solo que si en el momento no se puede, no voy a pagar mi planeación y voy a dejarlo ahí. No, simplemente le doy un jalón y ya más adelante lo voy a retomar. La calidad es muy importante. ¿Quién, cómo, cuándo se van a tomar esas variables? ¿Qué debo depurar? ¿Qué está mal tomado? ¿Qué no? ¿Qué necesito mejorar? La taxonomía, si no tengo herramientas, tengo que ser un poco más meticuloso con ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es importante que aseguremos que los datos que estamos recopilando realmente sean datos de calidad. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de inventario y me voy a basar en un histórico que consumió la planta el año pasado, pero resulta que en la mitad de la planta el año pasado sufrió un cambio y reemplacé la mayoría de los activos, de los equipos. Pues resulta que el inventario que yo estoy analizando desde hace un año no va a corresponder para nada al inventario que voy a planificar para de aquí en adelante. Entonces, es ese tipo de cosas que tenemos que evaluar si realmente nos va a servir o no nos va a servir, ¿sí? Y las competencias, que era lo que habíamos hablado. Realmente yo conozco de variables operativas, realmente conozco de herramientas de inteligencia de negocios o de procesamiento de datos, conozco de estadística, conozco de cómo va el mundo. En estos momentos tenemos que estar actualizados todos los días. Es muy importante, porque en cualquier momento algo puede salir que nos cambie y nos redireccione el rumbo. ¿Sí? Entonces, hay que estar alertas.
En las competencias también no podemos olvidar las habilidades blandas. Y es esa flexibilidad que vamos a tener como personas y que tienen todos para adaptarse a sus cambios. Tengo un personal que realmente se adapta rápido a sus cambios. Tengo un personal que realmente va a aprender a ver el dato de buena manera. Si no lo tengo, ¿cuál es el gap? Y si ya identifiqué el gap, ¿cómo lo voy a cubrir? Si tal vez yo tengo una persona en un área que sabe mucho de datos, ¿lo puedo reubicar quizá? Esos son ese tipo de cosas de planificación. Y desafortunadamente yo no puedo darles un paso 1, 2, 3, 4, 5 al detalle, porque resulta que cada organización es muy diferente, cada persona es muy diferente, cada negocio es muy diferente. Y cada uno va a necesitar un enfoque y un desarrollo particular. Y esa es la invitación de hoy. La invitación es que empecemos a adaptar estas ideas de cómo manejar el Big Data en nuestra industria, en nuestro negocio y en nuestra vida. Porque como les mencionaba ahorita, eso es la base de todo lo que se está construyendo y de todo lo que el mundo está viviendo. Y a nivel industrial ya tenemos que ir más allá, ya no tenemos que pensar en el mantenimiento como tal, simplemente, sino voy a hablar de la salud de los activos. ¿Sí? Ya no voy a pensar en solo la máquina y su nivel de vibración o el análisis de causa raíz después de que ocurrió la falla catastrófica que me paró producción, sino voy a velar por la salud de los activos. Y es como nosotros hablamos, ¿sí? Nosotros ya no vamos solo a pensar cuándo va a fallar la máquina, sino que lo vamos a complementar con qué lo causó, por qué y cómo comenzó a fallar. Cada vez la pregunta ya no va a ser cuándo fallará la máquina, sino qué lo causó, por qué y cómo comenzó a fallar. Y viene un círculo, un círculo, un círculo que nos va a minimizar toda la cantidad de fallas que tengamos y va a optimizar todos los procesos que tenemos, reduciendo costos, desperdicios, ¿sí? Y haciendo más eficiente el proceso. El tema de la salud de los activos. Vamos a tratar los activos tal y como nos tratamos a nosotros. ¿Sí? Cada cuánto vamos al médico, miramos cómo estamos, que, ay Dios, estoy por encimita, rango límite superior del colesterol. Pues yo me pongo ahí de una vez a corregir, a comer saludable, a hacer ejercicio antes de que me dé el infarto, pero hago algo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera tiene que ser la dinámica de los datos con la información. Y el constante aprendizaje ya no solo va a venir de los algoritmos, sino también de nosotros y cómo vamos a incrementar esa cultura del dato. Eso es lo que CKF está haciendo en estos momentos. Nosotros estamos en una era de digitalización. Estamos generando sensores que nos permiten ese monitoreo de variables cada vez más rápido, ¿sí? De manera que podamos acrecentar el volumen de información. Pero también somos conscientes de que para una empresa es muy, muy costoso tener todo un equipo de científicos de datos, tener todo un equipo que sepa de instalación, programación de ese tipo de tecnología. Y aquí es donde nosotros entramos en ese aprendizaje constante, buscando siempre la rotación confiable del mundo. Estamos siempre a la vanguardia y en estos momentos ya estamos trabajando con inteligencia artificial, porque sabemos que nuestros clientes tienen un montón de información en sus plantas que está desaprovechando. Cuando nosotros tenemos un robusto equipo en inteligencia artificial, ya tenemos algoritmos que nos están ayudando a que las máquinas, a que el algoritmo aprenda de todos esos históricos de datos que tienen los diferentes clientes para poder hacer predicciones y poder decir con mayor asertividad cuándo podría fallar un equipo y por qué está fallando, de manera que sí hay que tomar medidas, no solo en el equipo, sino tal vez en las condiciones operativas a las que se está sometiendo el equipo, se puedan hacer a tiempo. Nosotros estamos brindando también esas nuevas soluciones y estamos desarrollando ese tipo de cosas, porque sabemos que es la realidad y que es el futuro. Nuestro centro de la inteligencia artificial está en India,
¿sí? Hace poco compramos una empresa que se llama Presenso, que tiene desarrollada ya una tecnología alrededor de ese enlace de inteligencia artificial para el aprendizaje constante de los algoritmos basados en la información que tienen nuestros clientes de la condición de sus activos. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos uniendo la tecnología que tenemos con el hardware y con los sensores, llevándolo a un equipo de científicos de datos que nos permita con esas herramientas ofrecer lo mejor para nuestros clientes. Porque nosotros no estamos en pelea con la tecnología, nosotros sabemos que la tecnología ya está acá, que es una realidad, que estamos viviendo una era del dataísmo, ¿sí? Así como hablamos del humanismo. Entonces ya estamos hablando del dataísmo, ¿sí? Que lo vamos a integrar a nuestra vida de la manera más balanceada posible, de manera que siempre demos valor y que sea una cadena de valor a través de los datos, que esté alineada con nuestros principios humanos, pero que por supuesto tengamos siempre el control. Si nosotros ignoramos la tecnología que estamos viviendo, realmente la tecnología va a tener el control sobre nosotros. La única manera de controlar la tecnología es conociéndola lo suficiente y preparándonos para llevarla adelante, para sacarle provecho y siempre estar a la vanguardia de manera que podamos controlar esa tecnología que se está desarrollando. Es una inteligencia accionable y colaborativa, porque acá la transparencia y la colaboración son claves. Vamos a cambiar la manera de pensar, ¿sí? Vamos a cambiar la forma de ver los datos y vamos a seguir ofreciéndoles valor a ustedes. En estos momentos, el futuro en nuestra industria está siempre acompañada de SKF. Y por eso es que ya tenemos un centro de conocimiento enfocado en la verdadera aplicación de la digitalización. Y es aquí donde les dejo este par de QRs. En el primer QR tendrán acceso al link del centro de conocimiento. Allí nuestro equipo está publicando todo lo que tiene que ver con tecnología en la industria de vanguardia y ustedes podrán acceder a un montón de conocimiento gratis, sin publicidad, para que aprovechen y conozcan realmente qué está viviendo el mundo. Que sepan que nosotros estamos ahí no solo como una organización que vende productos o servicios, sino como una organización comprometida con el desarrollo del conocimiento, comprometida con que el mundo siga girando con confiabilidad. Está en inglés, pero pues ya pueden ustedes instalar traductores, Google Translator para hacerle la traducción en línea de ese conocimiento. Pero ahí podrán saber mucho más del centro de conocimiento, podrán ver qué tanto estamos avanzando en todo eso y cómo está aplicada a la industria. Porque el Big Data tiene mucho valor en la industria. Va más allá de simplemente una empresa que quiere mirar qué likes o qué no likes tiene para identificar o vender la información. No, nosotros queremos que la información sea utilizada para dar valor, que sea utilizada para una economía circular, sostenible. Y el siguiente QR es la página web de SKF Latin Trade, donde también podrán encontrar soluciones de remanufactura en nuestras últimas campañas. Tenemos contenido también de valor, van a poder descargar ebooks, van a poder ver cuáles webinars tenemos programadas periódicamente. Hay de todos los gustos y tienen el correo en la parte inferior izquierda de Liliana Gordillo, quien es nuestra responsable en entrenamientos. Pueden escribirles en dado caso que tengan cualquier inquietud. Seguimos trabajando en darles lo mejor, soluciones adaptadas a ustedes. Y muchísimas gracias otra vez por estar acá, por compartir su tiempo, por prestar su tiempo y atención. No sé si tienen preguntas, voy a habilitar el chat para que, para en dado caso que tengan preguntas, pueden escribirlas. De todas maneras, yo dejo mi correo electrónico en la parte inferior derecha. Pueden igual escribirme en dado caso que quieran una solución puntual, una respuesta puntual. Con mucho gusto estoy disponible. Y de verdad, muchas gracias. No sé si tengan comentario por el chat, preguntas. Siéntanse libres. Si no,
De nuevo, muchas gracias. Recuerden que SKF sigue con ustedes. Estamos presentes en todas las industrias. Estamos presentes incluso en sus hogares, siempre dándoles lo mejor, trabajando con todo el amor del mundo y con toda la pasión del mundo para que sigan aún más cerca de nosotros. Muchas gracias y les deseo a todos una feliz, feliz tarde. Creo que tenemos, no hay preguntas. Entonces, de nuevo, gracias y feliz tarde para todos. Chao, chao.